buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a ver el tema funciones, parte 2. La función cuadrática. Un ejemplo de la función cuadrática es ese de acá. Fx es igual a x al cuadrado. Aquí podemos apreciar la gráfica de la función cuadrática. ¿Sí? Es una parábola. El vértice se encuentra aquí. Curiosamente, en esta función cuadrática, la función básica, el vértice se encuentra en el origen. Ahora, aquí podemos también determinar el dominio de esta función. Como esta función parabólica se abre hacia arriba y es infinita, entonces va a tomar todos los valores del eje X. Por lo tanto, sería que el dominio de esta función es todos los reales. Ahora, como se abre hacia arriba a partir del vértice, entonces va a tomar todos los valores desde el 0 hacia el más infinito. Por lo tanto, el rango de esta función sería 0 cerrado hacia más infinito abierto. Cuando su vértice no está en el origen, su regla de correspondencia tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Para graficarla se completa al cuadrado hasta darle esta forma. Tenemos acá que fx menos k es igual a por x menos h al cuadrado. Ya teniendo esta forma, h, k son las coordenadas del vértice. Aquí tenemos un ejemplo, esta función g de x, que es igual a x al cuadrado menos 6x más 8. Le vamos a dar la forma como está aquí. Y tendríamos que gx más 1 es igual a x menos 3 al cuadrado. Y aquí se puede apreciar que h es igual a 3 y que k es igual a menos 1. Por lo tanto, el vértice sería 3 menos 1. 3, menos 1. Lo graficamos. Sí, acá se puede apreciar el vértice. Y esa sería toda la función g. Recordemos que esta función se abre hacia arriba, es infinito. Aquí también tenemos una función cuadrática cuyo vértice no está en el origen. Tenemos esta función, la función x, que es igual a x al cuadrado más 6x menos 3. Aquí esta función, el vértice se obtiene cuando reemplazamos el valor x igual a menos 3. ¿Sí? Acá está menos 3. Entonces, al reemplazarlo en f de x, tendríamos menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3, menos 3. Y eso es igual a 9 menos 18 menos 3. Y es igual a menos 12. Entonces la coordenada del vértice sería menos 3, menos 12. Aquí tenemos la función básica, la función cuadrática. Este es ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los reales y donde a es diferente de 0. Tiene que estar diferente de 0 porque si no, esto de acá sería una lineal. El gráfico es una parábola abierta hacia arriba, eso siempre y cuando que a, el coeficiente principal, sea mayor que 0. Y sería hacia abajo si a es menor que 0. Ejemplo, tenemos este ejemplo que dice determina la regla funcional del gráfico mostrado. Aquí podemos ver una parábola que se abre hacia arriba. ¿Sí? El vértice claramente sería el menos 3, menos 12. Vamos a determinar la regla de correspondencia. Como el vértice está en menos 3, menos 12 y pasa por este punto con el 0, menos 3, entonces sea la función con regla de correspondencia y menos k igual a por x menos h al cuadrado. Entonces, de aquí nomás podemos determinar, ¿sí?, que k es igual a menos 2 y que h es menos 3. Lo reemplazamos en la fórmula que hemos visto anteriormente y tendríamos
y más 12 es igual a por x más 3 al cuadrado. Como 0, menos 3 pertenece a la función, entonces tenemos que menos 3 más 12 es igual a por 0 más 3 al cuadrado. Desarrollamos y tendríamos que a es igual a 1. Ya teniendo eso lo reemplazamos aquí. Sería y más 2 es igual a 1 por x más 3 al cuadrado. Y como y es igual a f de x, este 12 lo pasamos al otro lado, lo desarrollamos. Y la regla de correspondencia sería x al cuadrado más 6x menos 3. Otro ejemplo es este de aquí. Dice la gráfica de la función f de x, que es x menos alfa por x menos beta. Es toda esta gráfica. Ahora me piden calcular alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Aquí, como vemos, los ceros de f de x son 3 y 5. Y como son los ceros y es una función cuadrática, tenemos que sería x menos 3 por x menos 5. Acá están los factores. Ahora, por dato me dicen que es x menos alfa por x menos beta. Entonces, estos dos de acá son iguales. Y se puede determinar claramente que alfa es igual a 3 y beta es igual a 5. Ya teniendo los valores, alfa al cuadrado más beta al cuadrado sería 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso es igual a 34. Problema número 1. Tenemos esta función que está incluido en los reales al cuadrado. Una función cuadrática tal que los pares ordenados menos 2,0 y 4,0 pertenecen a esa función. Además me dan de dato que f de 1 es igual a menos 18. Calcula f de 5. Como menos 2,0 y 4,0 pertenecen a la función f de x, entonces si yo evalúo f en menos 2 me da 0. Y si f lo evalúo en 4 me va a dar 0. Ahora, entonces tenemos, según la fórmula de la ecuación cuadrática, tendríamos que es a por x más 2 por x menos 4. Ahora, además me dan que f de 1 es igual a menos 18. Entonces, reemplazo aquí, tendría evaluando 1 más 2 por 1 menos 4 por a. Todo eso me va a dar menos 18. Resolvemos y tenemos que a igual a 2. Y si a igual a 2, entonces la función sería 2 por x más 2 por x menos 4. Y desarrollado sería 2x al cuadrado menos 4x menos 16. Y como me piden f de 5, sería 2 por 5 al cuadrado menos 4 por 5 menos 16. Y todo eso es igual a 14. El problema 2 me dice, determina el punto medio del segmento que une los puntos medios de los vértices de la parábola descrita por las funciones f de x y g de x. Entonces, para poder hacer eso, al f de x le voy a dar la forma. Vemos acá que x menos 1 por x menos 5. Todo esto sería su desarrollo, sí, pero le vamos a hacer una completación de cuadrados para que al final obtengamos esta forma. ¿Sí? Acá f de x lo cambiamos por y. Y sería y es igual a 5 por x menos 3 al cuadrado menos 4. Aquí el 5 por menos 4 es menos 20 y ese menos 20 lo pasamos al otro lado. Tendríamos y más 20 es igual a 5 por x menos 3 al cuadrado. De aquí ya se puede apreciar que h es igual a 3 y que k es igual a menos 20. Entonces el vértice de la función f de x, la función cuadrática, sería 3, menos 20. Ahora en la función g de x, desarrollamos y le vamos a dar una completación de cuadrados. Tendríamos y es igual a x más 2 al cuadrado menos 3. Este menos 3 pasa al otro lado, sería más 3. Y de acá obtenemos que h es igual a menos 2 y que k es igual a menos 3. Por lo tanto, el vértice 2 de la función g de x es menos 2, menos 3. El punto medio entre esas dos
dos vértices sería, en la primera coordenada sería menos 3 menos 2 entre 2 y acá sería menos 20 menos 3 entre 2. Y acá tenemos que el punto medio sería 1 medio, menos 23 sobre 2. En el problema 3 me dice determina el punto de intersección de estas funciones, de f de x y g de x. Como se intersectan, quiere decir que va a haber un momento en que estas dos se igualan. Entonces ya de aquí tenemos que 4x al cuadrado es igual a 3x más 10. De aquí lo resolvemos, se forma una cuadrática por el método de aspa simple. Obtenemos que x es igual a menos 5 cuartos y también que x vale 2. Ahora, si x es igual a 2, lo calculamos en f de x. Tendríamos que sería 4 por 2 al cuadrado y eso es igual a 16. Entonces tendríamos ya un punto, 2,16. Ahora, si x es igual a menos 5 cuartos, lo reemplazamos y tendríamos que f de menos 5 cuartos es igual a 25 cuartos. Por lo tanto, tendríamos otro punto, menos 5 cuartos, 25 cuartos. De estos dos puntos serían los puntos de intersección de estas dos funciones. El 2,16 y menos 5 cuartos, 25 cuartos. En el problema 4 me dice determina el vértice de la función cuadrática. O sea, es 3x al cuadrado más 2x menos 5. Aquí le vamos a dar la forma por completación de cuadrados. Y tendríamos que es 3 por x más 2 al cuadrado menos 16, menos 17. Este menos 17 lo pasamos a la izquierda sumando. Y de aquí ya obtenemos el valor de h y el valor de k. Aquí h sería menos 2 y k sería menos 17. Por lo tanto el vértice es menos 2, menos 17.